realidad que es niños, la mayor consulta es por ausencia del habla, ¿sí? Eso es lo más frecuente, que vienen mamás y papás preocupados porque un niño no desarrolla lenguaje, por lo menos no en el tiempo esperable o Ajá, no de la manera esperable, ¿no? Esas son las consultas más tempranas, por suerte, cada vez son más frecuentes porque antes lo que pasaba es sí. que tal vez se desestimaba, ¿no? El tiempo y forma en que las cosas, los hitos de desarrollo tienen que darse, sobre todo cuando es de lenguaje, ¿viste? Con esta postura de, De bueno, es esperar. chiquito, esperemos, claro, ya va a hablar, es un mimado, es porque es el más chiquito, ¿viste? Y todo tipo de excusas que no tienen nada que ver con el desarrollo del lenguaje. ¿Y de qué Eh, edad más o menos estamos hablando? Que, el desarrollo del lenguaje, digamos, la etapa lingüística propiamente dicha, empieza a los 12 meses. ajá, Y las consultas arrancan a partir de los 3 años, por lo cual todavía son bastante tardías, ¿no? Porque podrían presentarse antes. Pero en un promedio más o menos la preocupación comienza alrededor de los 3 años, ujú. pero estaría buenísimo que apenas los papás detectan alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje desde los 12 meses, hagan una consulta, por lo menos para hacer un seguimiento, si bien el niño todavía no está preparado para hacer un tratamiento, digamos, sí se puede hacer un seguimiento o un fin terapéutico dirigido a los padres, ¿no? Y- Esto es importante. sí, y me imagino, Luciana, que es muy importante como diferenciar que sea una dificultad del habla y no del lenguaje o de la comunicación o, no sé, algún trastorno del espectro autista, digamos, ¿no? Exactamente, eso es muy importante porque el lenguaje es parámetro para detectar muchas otras psicopatologías, ¿no? Que Sí, aparte del trastorno del espectro autista, que pueden afectar el desarrollo del niño y que cuanto antes se abordan, terapéuticamente hablando, mejores pronósticos de recuperación tiene, ¿no? Si bien, si fuese, por ejemplo, el ejemplo que diste vos, un trastorno de espectro autista, no es que es una enfermedad que vamos no. a curar, sino que es una condición que se va tratando a lo largo de la vida del niño, y lo que se trata de buscar es que sea lo más autosuficiente posible, ¿no? Y que alcance el máximo de su potencial con la Ajá, ayuda necesaria. perfecto. Y cuando te referís a dificultades del habla es que no, que pronuncian mal determinadas palabras, que no tienen vocabulario, que no se comunican con vía oral, ¿cómo es? Exactamente. Eso también es importante. Yo en mi Instagram siempre trato de dar algunos conceptos. Está Ujú, buenísimo que lo trajiste porque hay mucha confusión, ¿no? Que si el niño no habla, automáticamente tiene un trastorno de la comunicación. No. Hay muchos otro tipo de afectaciones, ¿no? Que generan que un niño no hable, que no tienen que ver con el plano psíquico, ¿sí? Puede ser algo motor, puede ser un trastorno de los sonidos del habla, puede ser un ajá, problema auditivo. Es sí. decir, por eso es importante detectarlo tempranamente y ver de qué se trata. Si el niño habla mal, sí, es un error de punto articulatorio, es netamente el habla. Por ejemplo, un niño que no le sale alguna letra, algún sonido, mejor dicho, pero bueno, para decirlo, para que se entienda bien, por ejemplo, no le sale la R, no le sale la Ujú, L. Eso es un trastorno del habla netamente. Siempre, obviamente, hay que realizar los test, las evaluaciones pertinentes, porque a veces hay algún otro componente afectado. Pero sí, eso sería un trastorno del habla. En cambio, un trastorno de la comunicación es un niño que no puede o parece no desear comunicarse con otra persona para modificar el ambiente en el que vive, ¿no? Como darle un uso ujú, pragmático al lenguaje. exacto. Luciana, te pregunto lo siguiente, respecto de la escritura, en ese plano, ¿hay algún indicador? No tanto del habla, no a nivel fonético, sino a nivel de escritura, en el lenguaje escrito. La escuela, ¿cómo puede posicionarse al respecto? ¿Puede ayudar de alguna manera? Sí, la escuela para mí es una gran ayuda desde el monitoreo. La escuela muchas veces se da cuenta antes que los padres
de una dificultad en el niño, porque ahí, claro, lo ven con pares, están más acostumbrados a lo que debería ser, ¿no? En la mayoría de los casos, entonces pueden monitorear qué está pasando con este niño y dónde están las fallas. La verdad que muchos de los trastornos del lenguaje, sobre todo de vertiente expresiva, es decir, del habla y de la expresión del lenguaje, no la vertiente comprensiva, se ven afectados, también afectan, digamos, la escritura. Es decir, un niño que tiene una dificultad para decir la R es muy probable que la escriba como la pronuncia, ¿sí? Y que cuando se le dictan, por ejemplo, una palabra, no pueda escribir la R porque en su mente ese fonema es otro, ¿sí? Es la L, por ejemplo, en el caso que la diga así, o la T. Así que ahí sí se nota bastante en la escritura el tema de la conciencia fonológica, que es cuando un trastorno del habla ya invade otros aspectos del desarrollo, y por eso es que digo que es tan importante tratarlos tempranamente, porque si este niño con una dislalia, por ejemplo de R, rotacismo, fue abordado en tiempo y forma, no llegó a la época, digamos, de empezar a escribir de primer grado, entonces no trasladó ese error a la escritura. En cambio, si lo abordamos tardíamente, es muy probable, justo de hecho el otro día una mamá me consultó por esto, me dice yo como que no lo quería ver, pero ya escribe la R como L. Entonces, como que ya era mucho para ella y dice, no, definitivamente tengo que consultar porque no lo pueden incorporar. O sea, docentes atentos hasta donde puedan, obviamente, pero atentos. Sí, pero por suerte la verdad que lo notan y son en gran parte quien deriva. Incluso muchas veces más que el pediatra. Muchas veces es más frecuente que sea la escuela la que solicita algún tipo de terapia o evaluación antes que el pediatra mismo del niño. Exacto. Te iba a preguntar, ¿cómo influyen las dificultades de respiración en la fonoaudiología, en el habla, porque muchas veces vemos, sobre todo niños y niñas muy pequeños que tienen por ahí alergias, dificultades de respiración y está muy asociado a trastornos en el habla, ¿no? Sí, está muy asociado y es una de las grandes causas de la dificultad en los puntos articulatorios. Cada consonante, cada vocal no en realidad porque es glótico, pero las consonantes tienen un punto articulatorio. Cuando la vía aérea está afectada de alguna manera, va modificando muchas funciones, sobre todo de punto articulatorio. Si un niño que tiene adenoides hipertróficas, amígdalas hipertróficas, probablemente tenga una resonancia nasal, ¿sí? una voz muy nasal, y muchas letras muchos fonemas no pueda producir. Es por esto que es importante decir, bueno, a mi hijo no se le entiende nada, pero tengo que ver por qué, porque tal vez es algo anatómico. Muchas de las dislalias tienen un origen anatómico. Es, digamos, un 50% de las veces. Después, el nuevo punto articulatorio, el punto fallido que intenta el niño para compensar que tiene estructuras anatómicas alteradas, es muy difícil de reeducar, porque se vuelve un punto articulatorio vicioso. No es como el que aprende a tocar la guitarra solo y aprende como puede y después quiere ir a un profesor de guitarra y no puede poner los dedos, porque ya es tan viciosa la nueva forma que es muy difícil de reeducar. Por eso hay que estar muy atentos también a eso. Sí, por eso siempre decimos lo mismo, ¿no? Como qué importante cada persona en particular, hacer un buen diagnóstico, esta frasecita que tenemos así en salud de que la clínica es soberana. Primero la clínica, primero nos fijamos, cada persona, nos fijamos, miramos el entorno, miramos desde dónde viene, desde dónde habla y desde dónde aparece esta dificultad, ¿no?
Exacto, porque para que el plan de tratamiento sea adecuado, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico correcto. Ujú. Si yo abordo una dislalia como un error fonético-fonológico o de una falla de conciencia fonológica y tiene un trastorno anatómico, por ejemplo, adenoides, amigdalitis, lo que sea que tenga el Sí, niño, o respirador bucal con las estructuras todas cambiadas, ¿no? Porque también modifica la dentadura. claro. Y lo abordo así, lo estoy abordando mal porque debería estar haciendo una interconsulta probablemente con un odontopediatra, con un kinesiólogo respiratorio si lo requiriese. ¿Sí? Sí. Hay que hacer muchas otras cosas que no se están haciendo y ahí es cuando no hay resultados o los resultados no son óptimos. Ujú. Bien. Y también, qué importante, voy a rescatar como algo que dijiste al principio, de no esperemos, como se decía antes, bueno, es chiquito, Ya va a bueno, hablar. ya va a hablar, dale su tiempo. A ver, eh, cada niño, cada niña necesita una ayuda en particular y si lo dejamos así muy tipo, bueno, vaya, en algún momento el tiempo cura.